Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente: ser mansos y humildes de corazón. Lo dijo Santa Madre Teresa de Calcuta. Mensaje en Radio Morenita del Valle, 104.5. La puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Qué se esconde detrás de ella? Un portal que nos franquea el paso a 1000 puertas más. Un espacio en el que, como de un mágico calidoscopio, surgen comentarios, música, buenas noticias, reflexiones, curiosidades, entretenimientos, relatos y mucho más. Anímate a traspasar la puerta. Comenzamos así un nuevo programa de La Puerta, con su propuesta de develarnos qué esconde detrás de cada puerta, siempre con novedades. Me gusta hacer el programa, buscar esta variedad de temas que pueden enriquecernos, que en primer lugar, les confieso, es a mí a quien enriquece, y luego me da el placer de compartirlo con ustedes. Gracias por estar ahí y acompañarme, como todas las semanas, a través del 104.5 del dial, Radio Morenita del Valle, o a través de las distintas plataformas y aplicaciones que la tecnología hoy en día permite nuestra comunicación. El próximo domingo es el Día de la Madre. Habría mucho por hablar, por escuchar, por comentar sobre este día y sobre ellas a quienes se homenajea. Pero me pareció interesante compartirles un artículo del periódico Cristo Hoy, en el número 479 del año 16 del año pasado, en realidad, octubre del 23. Se titula Madres y Santas. Y el encabezado dice: como madres lucharon para sacar adelante la vida y la fe de sus hijos, y como santas dieron testimonio que con Cristo todo es posible. La ejemplar vida de algunas de aquellas destacadas mujeres. Y el artículo comienza diciendo: el 20 de octubre es el Día de la Madre en Argentina, y los católicos tenemos una amplia lista de ejemplares madres
que la Iglesia proclamó como santas. No solo sus testimonios iluminan, sino que su intercesión es viva para quienes, como ellas, desean ser santas madres. Presentamos algunas de ellas. Santa Gianna Baretta Molla. Vivió entre 1922 y 1962. Nacida en Magenta, ciudad cercana a Milán, Italia, Gianna es una santa del siglo XX que tuvo una carrera moderna como médico. Tuvo 6 hijos y fue el nacimiento del último el que reveló su heroico testimonio de vida. En 1961 estaba embarazada cuando los médicos le dijeron que tenía un quiste peligroso en el útero que podría complicar el parto. Ella les indicó que no dudaran en salvar la vida de su hijo por encima de la suya propia si el parto se ponía peligroso. Gianna sobrevivió al parto, pero una semana después del nacimiento de su hija, falleció por complicaciones derivadas. Su hija, que también se llamó Gianna, dijo más tarde: «Toda la vida de mi madre ha sido un himno a la vida, a la alegría, al amor de Dios, a Nuestra Señora, a su familia». En Gianna vemos la fuerza de una madre, capaz de sacrificarlo todo por sus hijos. Un consejo educativo de Gianna: entrega todo tu corazón a tus hijos. Su fiesta es el 28 de abril. Santa María Celia Guerin, que vivió entre 1831 y 1877. Nacida en Gardelain, Orne, en Francia, fue la madre de Santa Teresita de Lisieux. El 18 de octubre del año 2015, junto a su marido, Luis Martín, se convirtieron en el primer matrimonio en ser canonizado. Celia era una madre de lo más corriente. Era ama de casa y costurera, con una familia ordinaria y un matrimonio lleno de amor y sin incidentes. Aunque su santidad demuestra el valor de la fe en la vida diaria y en la vocación cotidiana de la maternidad. El amor corriente y sencillo de una madre cristiana es tal vez la fuerza más poderosa del mundo entero, como ha demostrado el hecho de que 2 de las hijas de Celia llegaron a convertirse en santas. Una de ellas es Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor, y es quizá la santa más querida de los últimos tiempos. Un consejo educativo de Celia: quiere a tus hijos, cuídalos, edúcalos en Dios y observa lo que Dios puede hacer en ellos. Su fiesta es el 12 de julio. Santa Isabel Anna Bailey Seton, que vivió entre 1774 y 1821. Nacida en Nueva York, Estados Unidos, fue la primera santa nacida en Estados Unidos y le tocó vivir las primeras etapas de la Revolución estadounidense. Ella fue la fundadora de la primera escuela católica de Estados Unidos. Además, tras enviudar, optó por la vida consagrada y se convirtió en la fundadora de la primera congregación de religiosas estadounidenses, las Hermanas de la Caridad de San José. Se casó con un médico y pronto ambos habían reunido una gran familia de huérfanos sumados a sus propios hijos. Después de la muerte de su marido, Isabel fundó una orden religiosa para educar a los niños desfavorecidos. Ella sentía debilidad por todos los niños y sentía una preocupación maternal, incluso hacia los nacidos fuera de su propia familia. Se consolaba e inspiraba en el ejemplo de maternidad de la Virgen María. Hoy, la Orden de las Hermanas de la Caridad que Madre Seton fundó sigue con su tarea en el país.
Santa Isabel es la patrona de las escuelas católicas y de la vida y de los niños en peligro de muerte. Un consejo educativo de Isabel: nunca sabes a quién puedes conocer que necesite algo de consuelo maternal. Su fiesta es el 4 de enero. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos que ha parido la tierra en su infinito, pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Seguimos compartiendo este artículo de Cristo Hoy, que como homenaje a las madres que celebramos el próximo domingo, nos trae la vida, el ejemplo, la enseñanza de estas madres santas. Beata Concepción Cabrera vivió entre 1862 y 1937. Nacida en San Luis Potosí, en México tenemos el caso extraordinario de esta beata, Concepción Cabrera, Conchita, llamada madre de familia, mística y fundadora de las Obras de la Cruz. Ella tuvo 9 hijos, a quienes dio formación y manutención, aún en los difíciles tiempos cuando ella quedó viuda. Además de atender a su familia, se dio tiempo para escribir numerosos libros y realizar varias acciones a favor de la Iglesia.
Fue una laica y mística mexicana completamente identificada con Cristo sacerdote y víctima, sin haber abandonado nunca su entorno familiar y social. Ella, como una mujer multifacética, pues fue joven, novia, esposa, madre, escritora, fundadora, empresaria y abuela, vino a recordar al mundo el Evangelio de la Cruz. Conchita, como era llamada cariñosamente por sus familiares y amigas, era feliz jugando en las haciendas, en medio del campo y de los riachuelos. Le gustaba la música y andar a caballo. Creció muy unida a Jesús de Eucaristía, con quien sentía una confianza especial. Como mujer enamorada, fue capaz de superar cualquier desafío, llegando a conocer y hablar de la esencia misma del amor. El tema que marcó su vida y misión apostólica fue: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Mamá sonríe siempre, fue la declaración que rindió uno de sus hijos al abrirse la causa de su canonización. Su fiesta es el 3 de marzo. Santa Isabel de Portugal vivió entre 1271 y 1336. Nacida en Zaragoza, España, es la hija del rey Pedro III de ese reino y nieta del rey Jaime el Conquistador. Le pusieron Isabel en honor a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Le enseñaron que, para ser verdaderamente buena, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos. Conocía desde pequeña la frase: tanta mayor libertad de espíritu tendrás cuando menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas. Se esmeró por ordenar su vida en el amor a Dios y al prójimo, disciplinando sus hábitos de vida. La casaron cuando tenía 12 años con el rey Dionisio de Portugal. Esta fue la gran cruz de Santa Isabel, ya que era un hombre de poca moral, siendo violento e infiel. Pero ella supo llevar heroicamente esta prueba. Oraba y hacía sacrificios por él. Lo trataba siempre con bondad. Tuvo 2 hijos. Santa Isabel llegó hasta educar los hijos naturales de su esposo con otras mujeres. En su tiempo libre, se reunía con otras damas para confeccionar ropa para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos. Por el amor tan grande que Isabel le tenía a la Eucaristía, se dedicó a estudiar la vida de los santos más notables por su amor a la Eucaristía, en especial Santa Clara. Vivió los últimos años en el convento, dedicada a la adoración eucarística. Por su esmero en alcanzar la paz entre los reyes en conflicto, es patrona de los territorios en guerra. Fue terciaria franciscana y su fiesta es el 4 de julio. Amanezco en su mirada, me saluda sin hablar. Su sonrisa pinta el alba, mientras pone el agua al fuego y con la mano se va a desayunar. En sus manos la ternura pueda ser un gran doctor. Si mi cuerpo es el enfermo, o en mi alma hay desamor. Con caricias ella calma mi dolor. Esa mujer que tiene cielo para dar, que abriga el fuego de mi ser, porque en su vientre de quedar. Esa mujer para quien nunca quiere ser, seguir el niño
su mirar. Esa es mamá. Es la jueza en las peleas que tenemos con papá y decreta siempre empate para que nadie se enoje y a escondidas a los dos hace ganar. A la hora de la cama ya no me quiere cantar, ahora le canto yo a ella y con un gesto de orgullo me da un beso y me vuelve a enamorar. Esa mujer que tiene el cielo para dar, que abriga el fuego de mi ser, porque en su vientre de quedar. Esa mujer para quien nunca crece, seguir el niño en su mirar. Esa es mamá. Arrorro mamita, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Seguimos compartiendo este artículo de Cristo Hoy como homenaje a las madres que celebramos el próximo domingo. Santa Isabel de Hungría vivió entre 1207 y 1231. Nacida en Pressburg, entonces Reino de Hungría. La vida de Santa Isabel ha llegado a conocerse como la leyenda dorada. Fue madre de 3 hijos. Se casó a los 14 años. Su esposo, antes de casarse, declaró que estaba dispuesto a perder una montaña de oro antes que la mano de Isabel. Según los cronistas, Isabel era hermosa, elegante, morena, seria, modesta y bondadosa en sus palabras, fervorosa en la oración, muy generosa con los pobres y llena siempre de bondad y de amor divino. Su pueblo la amaba. 3 palabras que expresaron de modo concreto el programa de su vida pública: piedad, pureza, justicia. El día de su boda, la joven duquesa no quiso ir a la iglesia adornada con los preciosos collares de su rango. ¿Cómo podría, dijo cándidamente, llevar una corona tan preciosa ante un rey coronado de espinas? La joven reina descubrió profundamente el sentido del sacramento del matrimonio, que está en poner a Dios primero, de manera que el amor conyugal se nutra de Cristo y se manifieste a Cristo. La liberalidad de Isabel era tan grande que en algunas ocasiones provocó grandes críticas. En 1225, el hambre se dejó sentir en aquella región de Alemania y la santa acabó con todo su dinero y con el grano que había almacenado en su casa para poder socorrer a los más necesitados. El emperador Federico II afirmó: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Fue terciaria franciscana. Su fiesta es el 17 de noviembre. Santa Rita de Casia vivió entre 1381 y 1457. Nacida en Roccaporena, Italia, madre de 2 gemelos, quienes vivían, como su propio esposo, lejos de una vida virtuosa.
Santa Rita quería ser monja, pero por obedecer a sus padres se casó. Su esposo le causó muchos sufrimientos, pero ella devolvió a su crueldad oración y bondad. Con el tiempo, él se convirtió, llegando a ser considerado y temeroso de Dios. Su esposo fue asesinado y los hijos juraron vengar su muerte. Tras incontables súplicas y oraciones de Rita, ellos perdonaron a los asesinos de su padre. Al quedar libre de la educación de sus hijos, ella ingresó a un convento. Así, Rita pudo vestir el hábito de las agustinas, realizando el antiguo deseo de entrega total a Dios. Se dedicó a la penitencia, a la oración y al amor de Cristo crucificado, que la asoció aún visiblemente a su pasión, clavándole en la frente una espina. Fue muy dolorosa y expelía un olor desagradable, pero ella lo consideraba una gracia divina. Ella oraba: «Oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida que aumenta mis sufrimientos». La herida duró por el resto de su vida. Su fiesta es el 22 de mayo. Santa Mónica vivió entre los años 332 y 387. Nacida en Tagaste, África, fue la madre de San Agustín. Sus padres la casaron con un hombre llamado Patricio. Aunque era muy trabajador, sin embargo era violento, mujeriego, jugador y despreciaba la religión. Durante 30 años, Santa Mónica sufrió los ataques de ira de su marido y ella oraba y ofrecía sacrificios constantes por su conversión. En el año 371, Dios le concedió este deseo y Patricio se bautizó. Quedó viuda un año después, cuando Agustín tenía 17 años. Durante 15 años rezó y ofreció sacrificios por la conversión de su hijo, quien llevaba una vida libertina de muchos excesos. Años después, San Agustín le anunció su conversión al catolicismo y su deseo de permanecer célibe hasta la muerte. Muchas madres y esposas se encomiendan a Santa Mónica por la conversión de sus hijos y maridos. Santa Mónica es la patrona de las esposas, modelo de mujer y de madre. Su fiesta es el 27 de agosto. Yo sé que estás allí llorando, madre, envuelta en la penumbra de la tarde, fingiendo que estás bien, pero es diciembre, un mes en que ciertos fantasmas vuelven. Deslizan su perfume inolvidable, sus voces aletean en un aire de nueces y de almendras navideñas, y vuelan a tus ojos y despeñan lágrimas su amada letanía. Yo sé que estás allí junto a tu fe, y yo no sé qué hacer. De pronto me doy cuenta que tus ojos reflejan la tristeza de María. La sombra de una cruz toca tus hombros y en tu pañuelo blanco muere el día. Las dos están llorando por lo mismo,
tierra. Los que parió el amor mató una guerra. Yo sé que estás allí junto a tu fe. Yo no sé qué hacer. Yo sé que estás allí junto a tu fe. Y yo no sé qué hacer. Ustedes vieron que generalmente aprovecho las efemérides, los días D, como lo llamamos, para desarrollar un tema, acercarles el pasado a la actualidad. Pero hoy vamos a hablar de Atahualpa Yupanqui sin que se cumpla ningún aniversario. Una pequeña introducción. Recordemos que en 1967 Atahualpa Yupanqui obtuvo el primer premio del festival en Cosquín, 1967. Y en 1972, 5 años después, se decidió ponerle su nombre al escenario de la Plaza Próspero Molina, ahí donde se desarrolla el festival. Las crónicas de la época cuentan que el acto comenzó con unas palabras de Julio Marvis, el conductor en aquel entonces, y del padre Monguillot, el párroco de la iglesia que está justamente ahí frente a la plaza. Inmediatamente después, César Perdiguero recita una poesía dedicada al homenajeado. Y luego viene el agradecimiento de Yupanqui con el regalo que hace de cantar La Humilde. Y finalmente, de forma coral, varios conjuntos e intérpretes cantan Luna Tucumana. En este homenaje a Atahualpa Yupanqui vamos a comenzar escuchando un audio de aquel acto, parte, por supuesto, fragmentos que nos hace escuchar las palabras de Marvis, el canto de Yupanqui y Luna Tucumana en coro. Y después Matías Ángel, en ese espacio de historia de nuestro folclore, Luna Tucuma Radio, que ya hemos compartido en otras oportunidades, nos va a hablar sobre lo que él titula El secreto de Atahualpa Yupanqui, el cantor perseguido por Perón. Escuchemos estos audios y alguna canción entonada también por el mismo Atahualpa Yupanqui. Desde él se asoman José Hernández, Buenaventura Luna, Acosta Villafañe, Andrés Chazarreta, Ricardo Rojas, los fundadores del canto nacional, para ver junto a miles de compatriotas un bautismo que nos enorgullece. Desde ahora y para siempre, el escenario mayor del cancionero argentino llevará el nombre vivo de Atahualpa Yupanqui. Y agradeciendo el aplauso en alto de la Plaza Nacional del Folclore, aquí el canto y la guitarra de don Atahualpa, el maestro.
Piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. ¿Cuánto de francés tiene la samba Luna Tucumana? Posiblemente un 50%. A principios de los años 50, el folclorista argentino Héctor Chavero, más conocido por su nombre artístico de Atahualpa Yupanqui, comienza a publicar nuevas y muy hermosas obras. Entre estas, Luna Tucumana, Chacarera de las Piedras, El Arriero Va, entre otras. Pero para sorpresa de muchos, en los registros de estas canciones, Atahualpa aparece como co-creador junto a un tal Pablo del Cerro. En un futuro, esta fórmula creadora de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro aparecería en más de 50 canciones. Según los registros de derecho de autor, este Pablo del Cerro era el compositor, es decir, quien se encargaba de crear la música para los versos de Atahualpa. Pero lo que llamaba poderosamente la atención es que nadie del ambiente del folclore conocía a este compositor. Lógicamente, la identidad de Pablo del Cerro se volvió todo un misterio. ¿Cómo podía ser que nadie conozca al hombre que musicalizaba a Atahualpa? Y como suele pasar en estos casos, comenzaron a surgir diferentes versiones. Algunos afirmaban que Pablo del Cerro era en realidad un importante compositor de música clásica que no deseaba ser reconocido como creador de música folclórica y que por esta razón firmaba las obras con un seudónimo. Otra versión muy fuerte en aquella época era que este tal Pablo del Cerro era un músico ermitaño que vivía entre los cerros cordobeses, con el cual Atahualpa había logrado conectar artísticamente. Y una tercera versión sostenía que Pablo del Cerro no era nadie, sino una invención de Yupanqui con la finalidad de agregarle miticismo a sus obras. Otras obras de la dupla creativa de Pablo del Cerro y Atahualpa Yupanqui fueron El Alazán o Guitarra Dímelo Tú, que seguramente lo escuchaste en la voz de Jorge Cafrune. Otra muy recordada fue El Indiecito Dormido, de la cual años después Daniel Toro haría una versión preciosa. En las arenas bailan los remolinos,
El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Los años pasaron y un día salió a la luz la verdadera identidad de este tal Pablo del Cerro. No resultó ser ningún músico ermitaño, ni ningún amigo imaginario de Atahualpa, sino una mujer de nacionalidad francesa que llevaba varias décadas conviviendo con Yupanqui. Pablo del Cerro era en realidad Antoniette Paul Pepin Fitzpatrick, a la que sus amigos y familiares llamaban Nenet. Nenet nació en 1908, mismo año en que nació Atahualpa, pero esta lo hizo en las islas francesas de San Pedro y Miquelón, un archipiélago situado en América del Norte, frente a las costas canadienses de Terranova. Este territorio es uno de los asentamientos europeos más antiguos de América, ya que data de principios del siglo XVI. Nenet tuvo una hermana 6 años mayor. De muy joven sufrieron el fallecimiento de su madre y ambas quedaron bajo la tutela de su padre. Las hermanas estudiaron en internados y tomaron contacto con las artes. Nenet se volcó al estudio del piano y su hermana a las artes plásticas, la escritura y el baile. Por razones de trabajo, la hermana de Nenet viajó a la Argentina en 1925. En Buenos Aires conoció a un hombre, se enamoró y se casó. Mediante cartas insistió a su padre y a su hermana para que la visitaran en Argentina. Y así fue. Nenet y su padre desembarcaron en Buenos Aires en 1928. Nenet decidió quedarse en el país junto a su hermana y continuó estudiando el piano en el Conservatorio Nacional. Con el tiempo descubrió y se enamoró de los ritmos folclóricos argentinos y consiguió articular su formación clásica con el folclore. En los años 30, las hermanas francesas residían en Villa Ballester, Buenos Aires. La veinteañera Nenet se ganaba la vida brindando conciertos de piano y atendiendo una joyería. Y fue recién, una década después, en 1942, cuando los caminos de Nenet y Atahualpa se cruzaron en la provincia más pequeña de Argentina, aquí, en Tucumán. Nenet solía realizar giras presentando sus conciertos de piano en diferentes provincias argentinas. Tras una presentación en la capital tucumana, los organizadores del evento le invitaron a escuchar música folclórica del norte del país y la llevaron a un concierto de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa ya se destacaba en el ambiente y poseía no más de 10 canciones grabadas en disco de pasta. Nenet quedó maravillada con la obra y magia de Yupanqui, y tras el show los artistas fueron presentados, y el flechazo fue inmediato. Atahualpa solía recordar aquella noche diciendo que fue una noche mágica, de primavera del norte, con grandes nubes en el cielo y musicalizada por los grillos tucumanos. Para ese momento, tanto Atahualpa como Nenet tenían 34 años. La francesa Nenet se había mantenido soltera y sin hijos, pero Yupanqui, que era hijo de una vasca y de un santiagueño, llevaba 11 años casado con una de sus primas. Con esta prima había tenido 3 hijos, pero cuando conoció a Nenet en 1942, ya llevaba 5 años separado. A partir de ese encuentro, Atahualpa y Nenet comenzaron un romance epistolar. Y según algunas biografías, en ese periodo Atahualpa habría tenido un 4.º hijo con una pianista tucumana. Recién en 1946, Atahualpa y Nenet comenzaron a vivir juntos. La pareja se instaló en un departamento propiedad de Nenet, ubicado en la calle Chile, al 900 del barrio de San Telmo, Buenos Aires. 2 años después, en 1948, nació Roberto el Colla Chavero, único hijo de la pareja. A posterior, la familia se trasladó a la localidad de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, Argentina, donde construyeron un humilde hogar. Y es por aquellos años, en este refugio de Cerro Colorado, cuando surgen las primeras obras de esta pareja
y dupla creadora. Por ejemplo, la samba Luna Tucumana data de 1949, y con estas primeras obras surge la misteriosa identidad de Pablo del Cerro. Lógicamente, Nenet no firmaba sus composiciones con su verdadero nombre, lo que suele ser normal en el ambiente artístico. Lo que llama poderosamente la atención es que lo hiciera con un seudónimo masculino. En cierta manera, la identidad de la mujer estaba oculta en este nombre de Pablo del Cerro. Pablo refiere al segundo nombre de Nenet, que era Paule, y del Cerro refiere a la localidad de Cerro Colorado, donde la pareja vivía junto a su pequeño hijo. Esta cuestión del seudónimo masculino de Nenet es hasta el día de hoy un punto sumamente controversial. En cientos de notas y blogs que refieren a esta cuestión encontrarás un sinfín de posturas y opiniones, y muchas de estas ya empapadas de diferentes ideologías. Por ejemplo, hay quienes acusan a Atahualpa de ser un mezquino, por no querer dar crédito al talento de su compañera, lo cual me parece ilógico porque de ser así, Atahualpa hubiera registrado estas obras tan solo a su nombre. Y hay otras posturas que ya son bastante duras contra Atahualpa, en la que ya se involucran delicadas cuestiones de género. Estas posturas acusan al folclorista de ejercer cierto desprecio hacia su compañera y co-creadora por no permitirle a ésta firmar las obras con su verdadero nombre y sobre todo con su propio género, ubicando de esta manera a Nenet bajo la figura de una mujer sometida. Quien pudo dar un punto de vista certero de esta cuestión fue el Colla Chavero, único hijo de la pareja que tuvo el honor de presenciar el proceso creativo de sus padres. El Colla sostuvo en diferentes entrevistas que esta cuestión del seudónimo masculino de su madre para nada fue un acto de desprecio por parte de su padre. Esto fue una decisión que ambos artistas tomaron juntos y que se debió a una serie de factores socioculturales que quizás hoy son muy difíciles de entender. Atahualpa se había casado con su prima en 1931 y pese a que se había separado en 1937, ante la ley él seguía casado con aquella mujer. Recordemos que en Argentina la ley de divorcio se promulgó recién en 1987. Por esta razón, Nenet solo era su concubina, lo que socialmente en ese entonces estaba muy mal visto, y por esta razón Atahualpa habría querido resguardar a Nenet de los posibles ultrajes sociales. Otro punto que señalan quienes defienden a Atahualpa en esta cuestión es que en aquella época el ambiente de la música, más aún el de la música folclórica y el tango, era sumamente dominado por los hombres y por ende era un ambiente sumamente machista. En aquellos años costaba mucho que este género musical pusiera en valor la creación de una mujer, lo cual es cierto, pero también discutible, ya que entonces existían antecedentes de destacadas y exitosas músicas y compositoras argentinas como Corina Parral, Lía Cimaglia, María Luisa Nido, Magdalena García Robson, Pía Sebastiani, entre otras. Y hubiera sido muy justo y meritorio que el nombre de Nenet figurara en aquella época entre estas grandes compositoras. Un tercer punto a tener en cuenta es la nacionalidad de Nenet. Nenet era francesa y tanto ella como Atahualpa se habrían preguntado ¿cómo se tomaría el ambiente de la música tradicional argentina que las obras de uno de los mayores referentes del género estuvieran co-creadas por una inmigrante francesa? Algunos creen que esto no habría sido bienvenido en aquella época, corriendo el riesgo de que la obra de Atahualpa pudiera no ser considerada 100% tradicional por el mero hecho de que una francesa participara de la creación de la misma. Lógicamente, esto es un pensamiento sumamente prejuicioso y de corto genio. O tal vez, el principal prejuicioso sobre esta cuestión podría haber sido el mismísimo Atahualpa.
es muy difícil que, con los parámetros del pensamiento actual, Atahualpa salga airoso de esta cuestión. Pero hay un factor muy importante a tener en cuenta y que puede haber sido una de las principales causas o la principal causa de que Atahualpa hiciera que Nenet firmara con un seudónimo masculino. En aquellos años, recordemos que Atahualpa fue víctima de una feroz persecución por parte del régimen peronista. Atahualpa tenía su historial político. En su juventud, dentro del Partido Radical, había participado de levantamientos contra el gobierno nacional y luego se terminó afiliando al Partido Comunista. Pero sobre todas las cosas, era un artista que en sus obras denunciaba el atropello a las comunidades nativas. Aparte de esto, Atahualpa entendió desde un principio las jugarretas populistas y el manejo de masas que Perón utilizaba para llegar al poder. Y aunque a muchos les pese la verdad, y digo esto porque hoy, casi 80 años después en Argentina, el peronismo sigue siendo una corriente política muy fuerte que cuenta con muchísimos seguidores, adeptos y sobre todo con miles de fanáticos que les cuesta aceptar que el gobierno de Juan Domingo Perón fue un régimen de características totalitario. En aquellos años, el régimen hacía circular planillas por los teatros, salas de conciertos, estudios radiales, para que los artistas firmaran su adhesión al movimiento peronista. Y el artista que no firmaba, al poco tiempo perdía su trabajo y no conseguía ni contrato ni espacio para desarrollar su arte. Por esto, muchos artistas como Libertad Lamarque, Nini Marshall, Oreste Caviglia, entre cientos, tuvieron que exiliarse durante el gobierno de Perón. Lógicamente, Atahualpa se negó a firmar esta adhesión al peronismo y automáticamente pasó a formar parte de un grupo que tanto Perón como su mujer llamaban artistas opositores o artistas contreras. Pero lo que desató la furia del presidente Juan Domingo Perón fue una carta abierta escrita por Atahualpa Yupanqui en la que éste manifestaba su apoyo a un multitudinario grupo de nativos del noroeste argentino que se habían desplazado hasta Buenos Aires exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Inmediatamente, Atahualpa pasó a formar parte de la temida lista negra del régimen peronista. Atahualpa comenzó a ser perseguido. Una y otra vez era detenido por averiguación de antecedentes o por cantar canciones que el régimen consideraba peligrosas. En una ocasión, un grupo de militantes peronistas atentaron contra su domicilio en Buenos Aires, razón por la cual terminó refugiándose junto a su familia en su casa de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. Perón y Atahualpa se encontraron casualmente en un festival. Fue un encuentro cara a cara, pero tanto era el desprecio que Perón sentía por él, que le gritó: Atahualpa, con esa cara que tenés, no me podés decir que no sos peronista. Atahualpa, ante esa frase que al parecer pretendía ser un insulto, prefirió guardar silencio y seguir caminando. Acción que habría sido tomada como un desaire por parte del presidente argentino. Al poco tiempo, Atahualpa fue detenido y apresado por varios meses, sufriendo maltratos y torturas. Años después, Atahualpa contaría que los verdugos del régimen pusieron su mano derecha bajo una pesada máquina de escribir y se sentaron sobre ella con la intención de destrozarle la mano para que jamás pudiera volver a tocar la guitarra. En esa ocasión le quebraron el dedo índice de su mano derecha. Pero al recordar esto, Atahualpa se burlaba diciendo: «Los muy brutos no sabían que yo era zurdo y que a los arpegios y a los rasgueos lo hacía con mi mano izquierda. A causa de aquella quebradura, hoy me cuesta mucho hacer algunos acordes, en especial si menor, pero me doy maña». La única persona que anduvo de comisaría en comisaría tramitando la libertad de Atahualpa en sus diferentes detenciones fue su fiel compañera, Nenet. Atahualpa
tomó conciencia de que su vida corría seriamente peligro y abandonó la Argentina, dejando a Nenet y a su pequeño hijo en Cerro Colorado. Muchos creen que esta fue la principal razón por la cual Atahualpa hacía que su compañera Nenet firmara las canciones con el nombre ficticio de Pablo del Cerro. Era una manera de protegerla ante posibles represalias. En el caso de que los perseguidores de Yupanqui buscaran a su socio creador, buscarían a un hombre y no a una mujer. Según el Colla Chavero, el proceso creativo de sus padres era muy particular. Cuando estaban componiendo, ellos parecían vivir una suerte de romance musical. Nenet al piano y Donata con su guitarra en mano. Tanto ella como él, según el Colla, podían opinar y realizar cambios en el trabajo del otro. Si un verso no encajaba, Nenet lo modificaba. Y si una melodía no lo convencía a Donata, éste podía cambiarla. Pero en la mayoría de las obras, los versos eran de Atahualpa y las melodías de Nenet. En total fueron 65 las composiciones registradas por Pablo del Cerro, es decir, por Nenet. 51 de estas fueron co-creaciones con Atahualpa. Hay 3 en particular que tuvieron y tienen mucha popularidad. Una es Chacarera de las Piedras, música de Nenet y letra de Atahualpa, pero llama la atención en el caso de El Arriero Va y Luna Tucumana, porque Nenet figura en los registros de Sadaik como versionista, es decir, como creadora de una versión autorizada por el mismo Atahualpa. Dentro del ambiente folclórico es vox populi de que la música de Luna Tucumana fue compuesta por Nenet. E inclusive, en una nota publicada por el diario Clarín, el hijo de la pareja sostiene que su madre fue la creadora de la música de Luna Tucumana, pero no se explica por qué en los registros solo figura como versionista. En 1990, la francesa Nenet murió en Argentina a los 82 años de edad. 2 años después, el argentino Atahualpa Yupanqui falleció en Francia a los 84 años de edad. Y uno no puede dejar de preguntarse si qué hubiera sido de la obra y de la carrera de Atahualpa si no hubiese conocido a Nenet. ¿Qué opinan ustedes? Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Luna Tucumán Radio. Les mando un gran abrazo, que tengan una hermosa semana y sobre todo una muy buena vida. Chao. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Hacer todo como si todo dependiera de nosotros. Esperar todo como si todo dependiera de Dios. Esa es la historia. Hacer todo es no poner condiciones para ser buenos hijos. Es no escatimar esfuerzos para ser buenos padres. Hacer todo es ocuparnos de nuestros ancianos ahora que podemos, y no lamentarnos cuando ya no los tenemos. Es entender de una buena vez que las cosas no van a cambiar si siempre esperamos sentados que alguien las cambie. Hacer todo como si todo dependiera de nosotros es no tener miedo a dar nuestra opinión. Es tener los pantalones bien puestos para decir no a lo que creamos que no está bien. Hacer todo, en fin, es ser parte de la historia de nuestra vida y no simples actores que repiten un libreto que alguien escribió. Esperar todo como si todo dependiera de Dios. Esperar todo es tener confianza en que mi esfuerzo, por pequeño que sea, también ayuda a mejorar el mundo. Esperar todo es saber que, aunque las cosas anden mal, Dios nunca nos va a abandonar. Esperar todo es estar convencidos de que siempre hay una salida, siempre hay un camino, por difícil que sea, por imposible que se presente, por doloroso que parezca. La vida es mucho más generosa de lo que imaginamos. Hacer todo como si todo dependiera de nosotros. Esperar todo como si todo dependiera de Dios. Esa es la historia. Es un mensaje de la Acción Católica a favor de la vida.
sencilla la síntesis programa de lo que os he dicho. Se encierra en un no y en un sí. No al egoísmo. No a la injusticia. No al placer sin reglas morales. No a la desesperanza. No al odio y a la violencia. No a los caminos sin Dios. No a la irresponsabilidad y a la mediocridad. Entonces sí. Sí a Dios. A Jesucristo. A la Iglesia. A la fe y al compromiso que ella encierra. Sí al respeto de la dignidad, de la libertad y de los derechos de las personas. Sí al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios. Sí a la justicia, al amor, a la paz. Sí a la solidaridad, a la esperanza. Sí a vuestro deber de construir una sociedad mejor, mejor, mejor. Sí, por supuesto es él. ¿Quién no va a reconocer la inconfundible voz de ese Papa tan querido como fue Juan Pablo II? Por supuesto que los más jóvenes, los más chiquitos seguramente no lo han escuchado, pero sí, ha pasado en todo el mundo, como en el caso de los apóstoles después de Pentecostés, cada uno lo escuchaba en su lengua. Y como el próximo martes 22 la Iglesia celebra la memoria litúrgica de este querido santo, hoy San Juan Pablo II, vamos a recordarlo a través de esta síntesis de su vida que hace Misioneros Digitales Católicos y una sorpresa para el final. El 22 de octubre celebramos a San Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado en octubre de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund, que era médico, murió en 1932 y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él. Karol fue bautizado el 20 de junio de 1920 en la iglesia parroquial de Wadowice. A los 9 años hizo la primera comunión y a los 18 recibió la confirmación. Terminados los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin-Wadowita de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagiellonica de Cracovia y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania.
A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del Seminario Clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo de Cracovia, cardenal Adam Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del Teatro Rapsódico, también clandestino. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946 de manos del arzobispo Sapieha. Seguidamente fue enviado a Roma, donde bajo la dirección del dominico francés Garrigou Lagrange se doctoró en 1948 en teología con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda. En 1948 volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada Valoración de la posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheler. Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la Catedral de Wawel, en Cracovia, de manos del arzobispo Eugeniusz Basiak. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Además de participar en el Concilio Vaticano II, con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes, el cardenal Wojtyła tomó parte en las 5 asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado. Los cardenales reunidos en cónclave le eligieron papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como el sucesor número 263 del apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia y ha durado casi 27 años. Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías movido por la Solicitudo Omnium Ecclesiarum y por la caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. Más que todos sus predecesores, se encontró con el pueblo de Dios y con los responsables de las naciones. Más de 17.600.000 peregrinos participaron en las 1.166 audiencias generales que se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas, más de 8 millones de peregrinos durante el gran jubileo del año 2000, y los millones de fieles que el Papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con primeros ministros. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado,
se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los Encuentros Mundiales de las Familias, inaugurados por él en 1994. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000, según las líneas indicadas por él en la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, y se asomó después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro. Con el año de la Redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy que sirvieran de estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Celebró 147 ceremonias de beatificación en las que proclamó 1.338 beatos y 51 canonizaciones con un total de 482 santos. Proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Amplió notablemente el colegio cardenalicio, creando 231 cardenales, más uno in pectore, cuyo nombre no se hizo público antes de su muerte, en 9 consistorios. Además, convocó 6 reuniones plenarias del colegio cardenalicio. Entre sus documentos principales se incluyen 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la revelación, autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales y reorganizó la Curia Romana. Publicó también 5 libros como doctor privado: Cruzando el umbral de la esperanza, en 1994, Don y Misterio en el 50º aniversario de mi ordenación sacerdotal, en 1996, Tríptico Romano, Meditaciones, libro de poesías, en 2003, Levantaos, vamos, en 2004, y Memoria e Identidad, en 2005. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 a las 21:37 de la noche, mientras concluía el sábado y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y domingo de la Misericordia Divina. Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de 3 millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la Basílica de San Pedro. El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de 5 años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. La causa la abrió oficialmente el cardenal Camilo Ruini, vicario general para la diócesis de Roma, el 28 de junio de 2005. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo del año 2011 y el Santo Padre Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Pidamos a lo largo de este día la intercesión de este santo tan querido por todos nosotros para que nos acompañe en nuestro caminar, porque hasta el cielo no paramos. Ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor.
mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. Me has ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. La Secretaría de Estado y Cultura junto al Teatro Estable de la provincia presentan la obra cumbre del escritor argentino don Roberto Valenti. ¡El León de Francia! En las salas nunca superadas de la imaginación llega esta historia de amor y aventura.
con la actuación de la primera actriz Fanny Dupré como Andrea de Valois, Nelson González como el rey de Francia y Vicente Tejerina como el capitán Felipe de Borgoña, con Alicia López Vera, Héctor Marcaida, Cristina Fis Lobo, Rubén Andreo, Nelson Alfonso, Rubén Ávila y Andrés D'Andrea en los relatos. En la técnica, Juan Manuel Albornoz. Dirección general, Carlos Canán. Escúchela a partir del 21 de octubre, de lunes a viernes desde las 14 horas por Radio Morenita del Valle, 104.5, La Voz de la Madre en tu hogar. Mi nombre es Nahuel Guzmán, soy el director del Coro Municipal de Concepción y quería invitar a la comunidad al encuentro de coros que va a ser el próximo sábado 19 de octubre a las 21:30 horas en la iglesia de Fátima. Es un evento muy interesante, muy importante. El Papi Cruz tiene muchos años de trayectoria ya acá en Concepción. Van a venir coros de la capital, como ser el coro universitario de Tucumán, dirigido por Lucas Sorrosa, que también dirigió el Coro Municipal de Concepción, así que es muy lindo que pueda compartir con nosotros. El coro de la UNSTA, dirigido por Jorge Bulace Soler, y también van a participar coros de acá de Concepción, aparte de nosotros, como ser el coro de niños, dirigido por el maestro Darío Vizcarro. Creo que es una muy linda oportunidad de venir a conocer, de compartir con el canto coral, que es una actividad que tiene muchísimos años, tanto acá como en Tucumán. Hay una gran historia de canto coral y los invitamos a que puedan compartirla con nosotros. Bien, con estas recomendaciones que acabamos de escuchar, cerramos la puerta de esta semana para recargar las baterías y prepararnos para dentro de 7 días volver a abrirlas acá por Radio Morenita del Valle. Que tengan un bendecido fin de semana, muy feliz día para todas las mamás, nuestras oraciones por las que están vivas y por las que ya nos han dejado, nos han precedido al cielo, a encontrarse con esa otra mamá, la mamá que siempre está en el cielo, En nuestro caso, la Morenita del Valle, nuestra Madre, la Virgen María. Bendiciones para todos y será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Esto ha sido La Puerta. Un espacio para disfrutar de buena música, entretenernos, reflexionar y mucho más. Nos encontramos en el próximo programa, nuevamente junto a esta puerta, para entrar a un nuevo momento mágico. Jesús les dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Radio Morenita del Valle 104.5, La Voz de la Madre en tu hogar, agradece a quienes se suman a la familia de radio para llevar el mensaje de Dios al mundo. Lubricentro Fórmula 1, centro integral del automotor, servicio y mantenimiento de tu vehículo. Juan Gorena, 1450, Concepción. Teléfono 3865-426-928. Celular 3865-154-53044. Azul Emergencias.
Traslado de vehículos de todo tipo, autos, camionetas, utilitarios, tractores y camiones de gran porte, a cualquier punto del país, con base en Concepción, San Miguel de Tucumán y Resistencia, Chaco. Azul Emergencias, las 24 horas, los 365 días del año. Azul Emergencias, un servicio que no duerme. Para comunicarse con Azul Emergencias, 3865 24 841 o bien 428 909. Las 24 horas. Azul Emergencias, un servicio que no duerme.